porque esta es una mesa de amigos queridos. Rosendo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? Gracias por llamarme. Bueno, queremos saber tu opinión, tu visión respecto de esta nueva Argentina que se abre el 10 de diciembre. ¿Cuán optimista estás? ¿Cuán preocupado estás? ¿Qué estás mirando? A ver, dos cosas. En primer lugar, que un gobierno al año asumir, a los 6 meses, 8 meses, tenga la mitad de la popularidad que cuando asumió, no es tan extraño hoy. Boric, Petro, les ha sucedido esto. El tema es, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Eso es consecuencia de una estrategia de largo plazo o eso es consecuencia de un conjunto de errores o de torpeza? Segundo, yo te digo, yo estuve escuchando atentamente la conversación. Sectores. El gobierno tiene que focalizarse en un sector, en materia de sufrimiento. El 10-12% de la población que está en indigencia o pobreza extrema. Tenemos 45 en pobreza, pero 10-12 en indigencia o pobreza extrema. Es el segmento que es insuficientemente alimentado y que incluso está fuera de los subsidios sociales. Bueno, ese sector tengo que focalizarme. Ese sector que del cual, si la inflación se va, llega a la desesperación. Tiempos. Mirá, estamos en democracia y en agosto del año 25, casi en un año y medio, son las PASO de vuelta. Para un gobierno perder la elección de medio mandato le complica mucho porque los últimos dos los tiene en situación muy difícil. Entonces acá hay un plazo, un año y medio. El gobierno tiene que hacer en un año y medio todo lo que tenga que hacer, los ajustes que requieran, con un horizonte. Tiene que llegar al 25, mediados del 25, con un nivel de satisfacción razonable en la población. Hablando de eso, Elio, súmate con una pregunta. No, sí. fíjate, Rosendo, estaba pensando en esto que Rosendo marcaba de prestar especial atención a ese 10-12% de indigencia, ¿no? Y me pareció muy interesante lo que dijo Javier Milei hace un rato en la entrevista con Luis Majul, en donde se ve un cambio importante cuando dice que el único ministerio que va a poder gastar más plata es el de capital humano, el de Sandra Petovelo. Y ahí, ¿por qué? Porque hay necesidades sociales que atender. Algo que antes él no decía. Creo que ahí hay un cambio y un giro interesante sabiendo el sufrimiento que se viene en los primeros meses, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo, Rosendo, eso? Mira, yo creo que sí, coincido. Lo que pasa es que tenemos que focalizarnos, establecer prioridades, ¿no es cierto? Y explicarle al resto de la sociedad, ¿no es cierto? Todos van a sufrir con un ajuste, pero hay gente que el sufrimiento no comer, y hay algo más, ¿no es cierto? Y acá hay que focalizarse, porque se va a gastar, pero hay que saber dónde se va a gastar, dónde está el sector realmente crítico. Vamos a ir al archivo. Les quiero mostrar, y les pido por favor que no se burlen de la juventud de este humilde cronista, como dice Pancho Olivera. Hace 7 años, usted ha pasado por ahí también, entrevistábamos, en este caso, a Javier Milei y le preguntábamos dos cuestiones. Por un lado, ¿cuál era el mejor ministro de Economía de la historia? Sí. Y por otro, ¿cuál era el peor ministro de Economía? Vamos por el mejor primero para él, Dale. Después lo llevo al peor y después debatimos qué tiene que ver esto con la nueva Argentina. Mirá, el ¿peor ministro o el mejor? Manda una de las dos, dale. ¿Quién fue el mejor ministro de Economía argentino? Me parece que quien más ha hecho en el caso argentino fue Domingo Cavallo durante el primer gobierno de Menem, que logró domar una hiperinflación, ¿no? O sea, y emprendió un conjunto de reformas estructurales que verdaderamente fueron fabulosas y que sentaron las bases de un crecimiento genuino de un país que venía en franca decadencia.
Bueno, esto era en una época que vos decías, ¿te acordás, Willy? 2017, vos decías Cavallo. Sí, sí, tengo que decir los 90 con perdón de la palabra. Claro. Exactamente, los 90 con perdón de la palabra. Y mirá esto que te marca el poder que viene, la pelea de poder que viene, donde tenés a uno hoy en la cancha de la provincia de Buenos Aires, el distrito más populoso del país, el búnker de Cristina, y al otro la presidencia de la Nación. ¿Qué piensa de Kicillof? Mirá. Vamos a poner definiciones de acuerdo a tu firma. Yo te doy nombres y vos le ponés 140 caracteres. Axel Kicillof. El peor ministro de Economía de la historia argentina. ¿Por qué? Es el único que logró, teniendo los mejores términos de intercambio de la historia y con tasas de interés en el piso, que la economía argentina, el PBI per cápita cayera. Verdaderamente es un milagro del mal. Es un milagro del mal, dice Rosendo Fraga, en este caso, el presidente electo, que vale el archivo porque mantuvo su posición respecto de Kicillof. Esa batalla de poder, provincia-presidencia, presidencia-provincia, ¿qué supone? Mira, poder es la batalla de poder principal. En los últimos 40 años, solo 2 oportunidades estuvo la provincia en manos políticas diferentes que la presidencia de la Nación. Una, Alfonsín Cafiero, 87-89, y otra de la Rúa Rucab, 99-2001. Las 2 veces que se enfrentó la situación análoga, la crisis terminó mal. Consecuencia, esto hay que darle prioridad política central por parte de este gobierno. Y me alegro que ya haya habido un contacto Kicillof, futuro gobierno nacional. Hablando de eso, José Luis, la provincia de Buenos Aires está preparando la cancha, va a tener que emitir deuda, al menos eso está planteando, está analizando, ¿no, Willy? Un poco los escenarios de deuda posible. Que emita deuda la provincia es casi una paradoja para la visión que tiene de la deuda. Bueno, es la maldición del kirchnerismo, ¿no? Caraduras que te dicen que la deuda es lo peor que hay y después no tienen ningún prurito en tomar deuda. Ahora, lo que es increíble, que Kicillof tenga que tomar deuda, porque la cantidad de plata de coparticipación que vienen recibiendo las provincias en general, que están todas galgueando y amenazando que no van a pagar los aguinaldos, señores, a todos les ha llovido plata a rajabonete de la coparticipación. Que me digan que porque se va a cortar las transferencias discrecionales que están por afuera de la ley, es un impedimento para pagar los aguinaldos a sus empleados, pero por favor, que no sean caraduras, que nos cuenten qué hicieron con las que le corresponde por ley, si por no recibir discrecionales no van a poder pagar los aguinaldos. Pero fíjate, José Luis, que hasta los propios lo dicen, porque hoy Ignacio es Torres vergüenza, ¿no? Esto va salió para a decir todos, no puedo pagar aguinaldo. Es una vergüenza, la verdad es una vergüenza. Una vergüenza. Jorge, hablando de lo que es inadmisible eso. Y aparte porque si no, ¿para qué reciben la coparticipación? Sobre todo porque han tenido superávit en la mayoría de las provincias. Claro. ¿Y por qué creen que lo hacen? Para extorsionar. Pero todo, escuchame. Lo digo yo, no o lo sea. tenés a Beliboni diciendo que le desea lo peor a Milei. No lo tenés a Daera diciendo que los que vienen quieren la desaparición del Estado. Nadie quiere la desaparición del Estado acá. Lo que queremos es que atorrantes como los que manejan la CGT dejen de vivir como viven, como para allá, y los trabajadores son todos muertos de hambre. Eso es lo que queremos Jorge, mucho. ¿qué están midiendo de la opinión pública en términos de la percepción del presidente electo? Espera, déjame hacer un apunte sobre lo que decía José Luis. Me parece que hay una oportunidad para la opinión pública de dar un pasito de crecimiento. Cuando el sistema político se descompone, se mata entre sí, se revela información y aprendemos cosas. Si se da esta tensión, que decía José Luis recién, entonces la opinión pública se va, en la crisis, en la angustia de la crisis, se va a preguntar, che, ¿la plata dónde estaba? ¿Y la plata qué pasó? Porque cuando la guita fluye, nadie pregunta nada, me llega a la mía, punto, y a la mierda, no sé por dónde circula, no sé de dónde viene, si es un extra, si no es un extra, si es un... ¿no? Llega. Fluye. Bien. Ahora, la crisis en su tragedia, insisto, en su tragedia y en el dolor, una de esas le hace a los argentinos a entender cuál es el flujo del dinero y qué es lo que corresponde y qué es lo que no. Ahí puede haber un aprendizaje. Hay escasez. Cuando hay escasez, obviamente cada uno va a mostrar lo peor, lamentablemente, en ese reclamo. Y revisás el finito. Sí, hay que también poner arriba de la mesa todo lo que fue el despliegue del fenómeno Milei en las redes, ¿no? Y eso es algo que hay que ver si se mantiene en la administración Milei, es decir, porque en definitiva cuando se habla de músculo político, también es
gente que defienda al gobierno y que los defienda en los medios y que los defienda en los debates públicos y que lo defienda obviamente en las organizaciones intermedias. Parecería que Milei la batalla en las redes la ganó. Sería muy importante que no se abandone esa discusión. Perdón, porque José, creo que también una de las cuestiones que hay que aprender de si querés, de la experiencia del primer tiempo, de lo que fue la administración Macri, es que, bueno, pensá que, digamos, la administración Macri ni siquiera dio el debate de cambiar el nombre del Centro Cultural Kirchner. Entonces, yo creo que esos debates hay que darlos, hay que seguir dando, porque son 20 años de relato a favor del estatismo trucho, a favor de, por supuesto, el déficit fiscal, en contra, digamos, de las leyes de la gravedad económica. Yo creo que eso es algo que no debería perder en alguna medida el fenómeno Milei, ¿no? Es decir, dar esa discusión en la sociedad y sobre todo en la gente que tiene menos de 50 años, digamos, que tiene mucho menos, si querés, intoxicación ideológica, ¿no? Sí, que tiene menos recorrido. Jorge. Me preguntaba sobre el estado de la opinión pública. Me parece que hay una gran expectativa en el 56% que lo votó, que tiene dos componentes que hay que ver claramente diferentes. El 30% que lo votó en las PASO y las generales, a Javier. Esa gente tiene una gran promesa construida, explícita e implícita. Si esa promesa no se cumple, se van a romper corazones. Y el otro 26% que viene de votar a Patricia Bullrich, que es el viejo meado, que fue a buscar al chico a la comisaría después de que se llevara el auto, lo chocara, se pusiera en pedo y la cagara, y le dice, yo te voy a buscar a la comisaría y te salvo las papas, pero en casa hablamos. Entonces, el 56% no es una sola cosa, son dos cosas que van a tener dos tonos diferentes y van a tener, por ende, dos juicios diferentes. O sea, lo ves más volátil Es muy volátil. a ese 26. Sí, pero ojo que otras cosas que hemos visto absolutamente sólidas, el 48% de Alberto también era humo. Todo es volátil frente a una opinión pública que hace pistola todo. Los últimos dos presidentes hicieron un solo mandato. Mirá. Bueno, Claro, una es cosa verdad. central que Es está cierto. vinculado con esto es que Argentina en los últimos 60 años ha tenido una crisis gigantesca cada 7 años y medio. O sea, Argentina se prende fuego en los últimos 60 años, para poner un número redondo, cada 8 años. Entonces, obviamente está todo roto después de 60 años y una crisis cada 8. Son 7. Ay, bueno, esa es nuestra bendita Argentina. Rosendo, te voy a mostrar, voy a compartir con vos declaraciones también de hoy en la cornisa del presidente electo. En un ratito ya está acá Paz Rodríguez Niel, ya está Alfredo Sainz, ya está una de las diputadas electas de La Libertad Avanza, pero quiero compartir con vos especialmente, Rosendo, esto que dijo el presidente. Mirá. Dos son lo que vos tenés que saber qué hacer, que es algo muy importante. Tenés que saber cómo hacerlo, que también es importante. Pero hay un elemento crucial, fundamental, que es la convicción. A mí me podrás criticar lo que quieras, lo único que no vas a tener duda es que yo estoy convencido. Es decir, yo estoy convencido, yo tengo la convicción de poner de pie a la Argentina volviendo a abrazar las ideas de la libertad, que son las que propuso Alberti en la Constitución del 53. De eso te quería preguntar, Rosendo. Por un lado está este electorado que, como bien planteaba aquí la mesa, es dispar, no es un electorado que tenga que ver con un segmento socioeconómico, y por otro lado, un convencimiento que alcanza para la gobernabilidad. Mira, la gobernabilidad, primero, vuelvo un poquito atrás, la gente lo que quiere es que le corten la inflación. Este es un punto central. Lo que la gente común demanda de la política económica es que le corten la inflación. La convicción de Milei me parece muy bien, creo que la tiene, y es importante que un líder político la tenga. Pero yo te diría un punto. Milei habla de Alberti. Es importante que hable de la Constitución, que fue en alguna medida, obra de Alberti. El gran tema de Milei, que ha despertado como una duda, es decir, la Constitución es la que te dice lo que Milei puede hacer y que lo que no puede hacer, ¿no es cierto? Y ese es un punto, me parece, muy importante, y él tendría que hablar, para mí, más de la Constitución, porque eso en el fondo es la clave de la gobernabilidad. Si el sistema constitucional funciona,
Mira, yo digo, la gobernaduría va a estar. Si no funciona, ahí cuando se pone complicado. Rosendo, buenas noches, como siempre, pero muy amable. No, gracias a vos, hasta luego. Un abrazo grande. Lili, ¿qué viene para el 10 de diciembre? Contanos.